Hola, buenos días. Hace 15 días hablé del Domingo de Resurrección. Hablé sobre la resurrección de Jesús, el milagro de la alegría y de la increíble esperanza. Y no alcancé a decir todo lo que tenía que decir porque si recuerdan bien se me estaba parando el video, así que tuve que hacer solo la mitad. Lo que iba a decir a continuación es lo que voy a decir ahora acerca de qué otros sentidos o qué otras implicaciones o en qué otros lugares puede suceder el tener una vida nueva y el acceder a una vida nueva. Dante le llamó así a su libro de juventud, pues la vida nueva era convertirse en poeta a través de estar enamorado, y convertirse en poeta significaba no solo una nueva vida, sino la vida inmortal. La nueva vida suele ser la vida inmortal. Estaba pensando entonces en los comienzos y en la esperanza, en la relación entre empezar y esperar. Cómo la esperanza es siempre tal vez la esperanza de un nuevo recomienzo y de un renacimiento, de una resucitación y de un volver a la vida, y volver a la vida en otra parte, desde otra parte, nacer en el sepulcro y no nacer en el pesebre, ¿no? O no nacer de la madre. Hablaba la vez pasada de ese momento primero de la resurrección de Jesús, el despertar invisible y sin ningún testigo, totalmente irrecuperable para el relato del momento de resurrección en el sepulcro. Este mes es el mes del libro y estamos en la Feria del Libro de Bogotá, y quería relacionar entonces esa resurrección con la lectura. Los escritores, las escritoras, escribimos tal vez para decirnos a nosotros mismos que tenemos un alma inmortal, un espíritu que es transmisible y que, siendo nuestro, pasa también de persona en persona, de nosotros al lector, y de ese lector tal vez convertido en escritor o en escritora a otro. Escribimos también, por tanto, por temor de la muerte y por amor y apego a la vida, y por sobrecogimiento ante la vida. Escribimos fabricando un espíritu. La obra de una escritora es su espíritu construido, y también es la belleza de su rostro proyectado, construido y no envejecible y no inmortal, y no mortal. Escribir es emprender la búsqueda de la belleza, pero también escribir es querer unirse a los de antes, es decir, es querer resucitar a otros. Tiene todo que ver con este milagro de la resurrección. Ese de escribir, que es siempre reescribir y que es reencontrarse con una tradición y vincularse en esa tradición y revivir a quienes escribieron antes, es no solo un empezar a durar o una esperanza, una ilusión de empezar a durar, sino también el ser conscientes de que todo lo anterior ya ha durado para siempre y ya está durando para siempre. Es el reconocimiento de algo anterior para que haya un futuro. Un libro es también la muerte de su autor. Decía que es la creación de un espíritu y es el ascenso de un espíritu, pero para eso se requiere también morir, la muerte. Al entrar en un libro, al empezar a leer un libro, uno entra en otra vida, y en otra vida de uno, así como cuando se queda dormido, se despierta al sueño, ¿no? Soñar es despertarse, por contradictorio que suene, soñar es despertarse en el sueño, lo han dicho otros antes. Cuando uno entra en un libro, decía, se vuelve a animar, puede estar tendido y puede estar tendido también espiritualmente, de alguna manera derrotado, desanimado, y resucita en otro lado. Cada libro es una segunda oportunidad para el lector. Al leer la primera oración de un libro, la apertura de un libro, sientes eso, que algo se abrió. Pero también es curioso porque al leer esa primera oración de un libro, sientes y sabes que algo está perdido, que algo está antes de esa oración del libro, y ese antes es toda tu vida misma, tu vida, la vida de la lectora y muchas otras cosas. Hay un mundo anterior que todo junto produjo esa primera frase, ¿no? Entonces el principio, que es una entrada y es una invocación,
y es una oración en sentido religioso, en esa medida en que es una invocación, también es la constatación de una pérdida. Algunos libros tienen unas primeras oraciones más memorables que otros libros, algunos grandes libros tienen primeras oraciones que no son muy memorables, pero hay algunas primeras oraciones, algunos principios que son muy memorables y que son muy enfáticos en su función de establecer con el lector o la lectora una relación y demostrar una esperanza, la esperanza que es el resto del texto que sigue. Voy a hablar de algunas y no voy a ser muy original, o de pronto sí soy original en la medida en que ya está siendo cada vez más proscrito y mal visto leer a los clásicos. Entonces voy a leer la muy conocida primera oración del Quijote. Y es, bueno, no la tengo que buscar, pero la estoy buscando por si acaso me falla la memoria en alguna palabra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, cuántas cosas hay ahí, ¿no? O sea, se establece un lugar, por supuesto, pero se está estableciendo un no lugar. Te está diciendo en un lugar de la Mancha, no se está diciendo en X lugar que se nombre. Entonces lo que se está diciendo es exactamente en cualquier lugar. Luego está La Mancha, que por supuesto, como todo el mundo sabe, es el nombre de esta región donde vive Don Quijote, esta región de España, pero es significativo también que se llame así en un libro que va a tratar precisamente de la incidencia de lo árabe en lo español. Ustedes saben que Cervantes crea la ficción de que su libro es una traducción del árabe, ¿no? Y La Mancha es también la mancha de la sangre española en un siglo obsesionado con la pureza de sangre y con la discriminación entre las distintas comunidades que conforman lo español, ¿no? Los judíos, los musulmanes y los cristianos. Entonces, en un lugar de la Mancha también es un lugar de la mancha de la sangre. Y luego está esto famoso de cuyo nombre no quiero acordarme, ese no quiero. El no quiero, que es la expresión de una voluntad y de una renuencia, pero también es una expresión de desdén. Es no quiero acordarme, no interesa acordarme. Fíjense cómo el autor en esa primera oración está defendiendo su fuero. Cervantes es muy consciente de la amenaza de largo plazo que ahora se está cumpliendo al fuero interno. En su prólogo ya le dice al lector que el lector es libre y dice ese famoso proverbio, debajo de mi manto al rey mato, ¿no? Y acá está diciendo de cuyo nombre no quiero acordarme. Vean la importancia de esa declaración, de ese no, de ese rechazo y esa afirmación de individualidad al comienzo de este libro, ¿no? Y bueno, luego podríamos seguir con el resto de la oración. Luego está la famosísima nuestra, muchos años después del Quijote. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces está el extraño tiempo verbal que desubica el punto de inicio en el tiempo, ¿no? Muchos años después, ¿de qué? No se dice de qué. Muchos años después de aquello que había de recordar. Ese había de recordar es muy extraño porque no es habría de recordar, es decir, recordaría, no es el condicional, sino había de recordar, que implica una obligación de recordar, es decir, implica el destino. Desde el comienzo de la novela está establecido este modo trágico en el que se cuenta la historia que se va a contar, lo fatídico, ¿no? Además está el pelotón de fusilamiento al comienzo de la oración y el hielo al final de la oración. Están el fuego y el hielo. Pero además hay algo súper interesante de lo que yo no me había dado cuenta y me di cuenta hace poco, y es quien leyera este libro por primera vez y no sabe que esto va a ser una saga de una familia, y no sabe que esto va a ser la historia de todos los americanos, y no sabe que esto va a ser una
versión del Génesis, y empieza a leer esta oración, aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, realmente puede pensar que se trata de una excursión al polo. O sea, tengan en cuenta alguien que lee este libro porque el libro acaba de lanzarse. Es como el comienzo de Frankenstein en realidad, ¿no? Una expedición al Ártico, por ejemplo. Bien. Y está este nombre, el nombre por delante. A nosotros se nos olvida que 100 años de soledad tiene un protagonista, además de ser la historia de una familia y de un pueblo y de la humanidad, y por supuesto de Colombia y del Caribe, etc. Es una novela con un protagonista, como lo son por lo general las novelas, y ese protagonista es Aureliano Buendía, no son los Buendía, es él en el centro de esta novela, él que además es un alter ego del autor, este niño que abre los ojos y lo ve todo y que llora en el vientre de su madre, pero además está en esa segunda línea entre el pelotón de fusilamiento y su fuego letal, y entre el hielo que se conoce, el conocimiento de algo transparente además, duro y transparente, está este nombre, Aureliano Buendía, que incluye desde luego el oro. Aureliano es el oro, y el buen día, y el día, ¿no? Que significa ese mismo oro, porque el oro también es el sol. Entonces, bueno, esa increíble, monumental primera oración, de la que también podríamos decir muchas cosas más. Está otra clásica para seguirlos aburriendo, que es cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso, que es de la transformación de Franz Kafka. Es curioso porque esta oración suele recordarse de otra manera, ¿no? Es como si uno la recuerda y no ha vuelto a leer la novela, cree que dice Gregor Samsa se despertó convertido en un... Pero no, es muy importante también el condicional. Oh, no, perdón, no el condicional, esta frase adverbial de tiempo. Y otra cosa, cuando se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado. No es que se despertara y está transformado, sino que viene, no solo eso, sino que viene de unos sueños agitados, es decir, la transformación procede de los sueños. Y esto tiene todo que ver con el resto de la novela, que trata no solo de convertirse en un insecto, trata de convertirse y de darse cuenta de un incesto. Es una novela sobre la culpa del incesto, algo que, no sé, no tengo conocimiento, que, no sé, igual no leo por lo general crítica literaria ni estudios académicos de las obras, pero se dice poco, ¿no? Esto tan obvio que es una novela acerca de eso. Y entonces el despertar, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso, que de hecho no dice, o sea, dice se despertó de unos sueños agitados, pero luego se encontró. Hay esos dos verbos, y la monstruosidad del bicho no es ni una cucaracha ni un insecto en este momento, luego sí se dirá insecto, pero es encontrarse en la cama convertido en un monstruo. La cama, que es el lugar del sueño y el deseo, y el despertar como el despertar a la conciencia de esa culpa sexual, ¿no? Y todo eso está en ese inicio, y a uno se le suele olvidar lo importante de ese inicio, o bueno, que no solo es el bicho monstruoso, sino los sueños agitados. Es de los sueños agitados que se despierta y se encuentra transformado en un bicho. Hay una que es muy simpática, muy graciosa, que es la de Que viva la música, de Andrés Caicedo. Soy rubia, rubísima. Soy tan rubia que me dicen mona, no es sino que aletee ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esta sombra que me acosa. Entonces ahí está, es fantástico, esto es súper complejo, ¿no? La primera persona, y enseguida que se enuncia la primera persona, la cita de la segunda persona, o de la segunda persona, no, perdón, de la tercera persona, además tercera persona impersonal. Me dicen mona, no es sino que tal. Y esa cita enseguida en segunda persona. Entonces es fantástico porque en la primera línea Andrés Caicedo está la primera persona, la tercera plural impersonal y la segunda. Y esa segunda establece que la primera persona es una salvadora, ¿no? Una salvadora a través de aletear
una rubiez sobre la sombra acosadora. Se está haciendo la imagen de un ángel, ¿no? Y de un ángel además entre las tres personas gramaticales, un ángel como suprapersonal. Pero además hay otra cosa curiosa en este comienzo y es el soy rubia, rubísima, que para los lectores y las lectoras del Cantar de los Cantares, el libro del Antiguo Testamento, enseguida los remitirá a uno de los inicios de de lo que la amante le dice al amado, que es soy morena pero hermosa, dice. Y acá soy rubia, rubísima. Bien. Luego, una anécdota, y es que quería buscar el comienzo del Gran Gatsby, que es uno de mis libros favoritos, y lo recordaba falsamente. Recordaba que en el comienzo del Gran Gatsby se decía que se describía la voz de una mujer, que luego será pues una de las protagonistas, se describía como una voz llena de dinero. Y me parecía que eso debía estar al comienzo, y resulta que no, está mucho más adelante. Esta oración de A Voice Full of Money, que siempre me parece tan importante, que me parece la declaración central del libro y la más incitadora de la imaginación, ¿no? Yo pensé que al comienzo del libro, por lo menos en uno de los primeros párrafos, ella tenía una voz llena de dinero o algo así. Y luego leyéndolo me di cuenta de que lo que pasa es que es un libro lleno de voces, de la descripción de voces, desde el comienzo hasta cuando llega a esa voz llena de dinero, ¿no? Pero yo de alguna manera quise oír la voz de la amada al comienzo, de la mujer al comienzo, y no la del autor. Y es muy curioso, el pasaje en el que sí sale lo de la voz llena de dinero es así, lo traduje así. Tiene una voz indiscreta, anoté, está llena de, dije y vacilé. Tiene una voz llena de dinero, declaró él de repente. Eso era, yo nunca lo había entendido, estaba llena de dinero. Ese era el encanto inextinguible que se levantaba y descendía en la voz. En cambio, el comienzo del libro es otro, es un comienzo moral, digamos. Y quisiera saber cómo, luego les dejo a ustedes que lo vean, trata sobre el privilegio, el tema tan favorito de algunos, pues es importante, y vean cómo también un comienzo de una sentencia moral puede incitar toda esta historia que la complejiza y la relativiza. Bueno, quería hablar sobre los comienzos de los libros, entrar en un libro como despertarse, así como uno se despierta en un sueño, y ese primer momento de nacer en otra parte, que es entrar en un libro, y ese recobrar el espíritu y resucitarse, que es entrar en un libro. Feliz mes de los libros, vayan a la feria del libro y chao.